Éfeso, siglo I. Una ciudad famosa no solo por su templo Artemisa, sino por sus libros de magia, sus hechiceros y sus exorcistas profesionales. Entre ellos, se destacaban 7 hermanos, hijos de un tal Esceva, un sumo sacerdote judío que había convertido la religión en un negocio de poderes espirituales. Cuando escucharon sobre Pablo y los milagros que hacía en el nombre de Jesús, vieron una oportunidad. Un nombre nuevo para agregar a su repertorio de conjuros. Se encontraron con un hombre endemoniado. Con confianza, pronunciaron la fórmula mágica que creían que les daría poder: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Pero esa vez, algo diferente ocurrió. El demonio no huyó. No tembló. El demonio respondió con una frase que debió helar la sangre de esos 7 hombres. A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta es la historia del exorcismo que salió terriblemente mal. Una advertencia poderosa sobre la diferencia entre usar el nombre de Jesús y conocer al dueño del nombre. Acompáñanos a descubrir lo que sucede cuando se intenta manejar lo sagrado sin una relación genuina con el Salvador. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. En las calles de Éfeso, donde el poder del nombre de Jesús se manifestaba con señales y prodigios, un grupo de hombres intentó apropiarse de una autoridad que no les pertenecía. Eran 7 hermanos, hijos de un tal Esceva, un sacerdote judío errante que había tejido para sus hijos una red de exorcismos ambulantes. Habían visto cómo Pablo, el apóstol, expulsaba demonios con la autoridad del nombre de Jesús, y habían escuchado cómo los espíritus malignos se sometían a ese nombre que resonaba con poder sobrenatural. Así que decidieron imitarlo. No por fe, sino por fórmula. No por relación, sino por técnica. No por entrega, sino por ambición. Se acercaron a un hombre poseído por un espíritu maligno y pronunciaron las palabras que creían que les darían poder: os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Pero en esa fórmula había un vacío imposible de ocultar. El nombre de Jesús estaba en sus labios, pero no en sus corazones. La autoridad del apóstol estaba en su ejemplo, pero no en su experiencia. La fe que habían visto de lejos no se había arraigado en sus propias vidas. Intentaban usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica, como una contraseña secreta, como un amuleto de poder. La respuesta del espíritu maligno fue una de las declaraciones más aterradoras registradas en las Escrituras. El demonio, que no podía ser engañado por rituales vacíos ni por palabras sin fe, respondió con una lucidez escalofriante: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? En esa pregunta se resume la tragedia de una religiosidad sin relación, de una ortodoxia sin encuentro, de un ministerio sin llamado. El demonio conocía a Jesús, porque ante él toda rodilla se doblará. Conocía a Pablo, porque veía en él la autoridad de un siervo consagrado. Pero aquellos 7 hombres, no los conocía. No había en ellos nada que el infierno tuviera que respetar. El hombre poseído se lanzó sobre aquellos 7 exorcistas improvisados, los desnudó, los hirió, y los hizo huir de aquella casa vergonzosamente derrotados. 7 nombres, 7 intentos, 7 fracasos estrepitosos. La noticia se difundió por toda Éfeso, y el temor cayó sobre judíos y griegos. Pero lo más importante fue lo que ocurrió después: muchos de los que habían creído vinieron confesando sus prácticas ocultas, y quemaron públicamente sus libros de hechicería, cuyo valor se calculó en 50.000 piezas de plata. El fracaso de los hijos de Esceva se convirtió en el catalizador de un avivamiento genuino. Esta historia nos confronta hoy con preguntas incómodas sobre nuestra propia relación con el nombre de Jesús. ¿Lo usamos como una fórmula religiosa o lo invocamos como Señor de nuestras vidas? ¿Pronunciamos su nombre con familiaridad ritual o con reverencia transformadora? ¿Hemos sido autorizados por la fe que nace del encuentro personal o simplemente hemos aprendido las palabras correctas para parecer espirituales? El nombre de Jesús no es un talismán que podamos manipular para nuestro beneficio, es la revelación de una persona a la que debemos someternos. Los hijos de Esceva representan el peligro de una generación que conoce las palabras correctas pero carece de la relación transformadora. Pueden citar la teología, repetir los credos, imitar el lenguaje de los creyentes,
Pero cuando la prueba llega, cuando el poder espiritual se requiere, cuando las fuerzas del mal confrontan su religiosidad superficial, la pregunta del demonio resuena con la misma fuerza: ¿vosotros, quiénes sois? No basta con saber que Jesús existe. Los demonios también lo saben y tiemblan. No basta con predicar el nombre de Jesús. Pablo lo predicaba porque lo conocía. No basta con tener padres piadosos o pertenecer a una tradición religiosa. Los hijos de Seba eran hijos de un sacerdote, pero eso no les dio autoridad. Lo que necesitaban era una fe personal, una relación viva, un encuentro transformador con el resucitado. La tragedia de estos 7 hombres nos enseña que el ministerio cristiano no es una profesión que se aprende, ni una técnica que se domina, ni un título que se hereda. Es el fruto de una vida escondida en Cristo, de una autoridad que nace de la obediencia, de un poder que fluye de la intimidad. El demonio no respeta diplomas, ni tradiciones familiares, ni fórmulas repetidas. Respeta la autoridad que brota de una vida rendida al Señor Jesús. Pero esta historia no termina solo con un fracaso, termina con un avivamiento. La derrota de los hijos de Seba hizo evidente que no se puede jugar con las cosas de Dios. Muchos en Efeso, al ver que el nombre de Jesús no era un amuleto para manipular, comenzaron a tomarlo en serio. Confesaron sus malas prácticas, abandonaron sus libros de hechicería, y el nombre del Señor era magnificado. El fracaso de unos abrió la puerta para la transformación de muchos. Hoy, en un mundo donde el nombre de Jesús es usado con ligereza, donde se invoca en canciones comerciales, se pronuncia en discursos políticos, se utiliza como recurso retórico, necesitamos recuperar la reverencia ante ese nombre que está sobre todo nombre. El mismo nombre que los demonios temen, que los cielos adoran, que la muerte no pudo retener, no puede ser tratado con frivolidad. Cuando lo pronunciamos, estamos invocando la presencia del Señor de señores, y debemos hacerlo con el temor santo que corresponde. La pregunta que el demonio hizo a los hijos de Seba sigue resonando hoy en nuestras congregaciones, en nuestros ministerios, en nuestras vidas personales: ¿vosotros, quiénes sois? No es una pregunta sobre nuestros títulos académicos ni sobre nuestra posición eclesiástica. Es una pregunta sobre nuestra relación con Jesucristo. ¿Le conocemos? ¿Le amamos? ¿Le obedecemos? Nuestra vida refleja su autoridad. Nuestro ministerio fluye de nuestra intimidad con Él. Que el ejemplo de los hijos de Seba nos sirva de advertencia para no confundir el conocimiento intelectual con la fe transformadora. Que no intentemos usar el nombre de Jesús como una fórmula mágica mientras nuestro corazón permanece lejos de Él. Y que, si hemos estado jugando con las cosas sagradas, tengamos el valor de confesar, de abandonar lo que nos aparta de Dios, y de buscar un encuentro genuino con aquel cuyo nombre es poderoso para salvar. Porque al final, no se trata de cuánto sabemos sobre Jesús, sino de cuánto le conocemos a Él. Y de si cuando el mundo espiritual nos examine, pueda decir de nosotros lo mismo que dijo el apóstol: a Jesús conozco, y sé quién eres tú. ¿Usas el nombre de Jesús con poder o por repetición? ¿Cómo cultivas una relación genuina con Dios u esa religión? ¿Qué diferencia hay entre conocer de Jesús y conocerle a Él? Hoy, la advertencia sigue vigente. Vivimos en una época donde el nombre de Jesús es usado con frecuencia, pero no siempre con reverencia. Se usa en canciones sin convicción, en discursos sin autoridad, en rituales sin fe. Pero los demonios no se impresionan. No tiemblan ante un nombre pronunciado por labios que no han sido transformados por la gracia. La pregunta que este texto nos hace es crucial: ¿conoces a Jesús o solo conoces sobre Él? ¿Has confiado en Él como Señor, o solo usas su nombre como un recurso para tus necesidades? Porque el poder del nombre de Jesús no está disponible para quien lo pronuncia, sino para quien le pertenece. Pero hay una buena noticia: el mismo Jesús que los hijos de Seba intentaron usar sin conocer, está dispuesto a revelarse a cualquiera que lo busque con sinceridad. No necesitas conjuros, ni amuletos, ni técnicas especiales. Necesitas arrodillarte y decir: Señor, yo quiero conocerte de verdad. Punto.